a Atrapalibros de nuevo, Jorge, Antonio, Agustín, esta vez con Las Madres, después de La novia gitana, La red púrpura, La nena. La novia gitana que ya la tenemos en formato audiovisual, ¿qué os parece la adaptación? Pues nos parece que está muy bien. Hemos participado nosotros en la Claro. adaptación de los guiones. Yo estuve en la coordinación de guión, Jorge ha escrito también 2 guiones, así que la adaptación nos parece estupenda, puesto que hemos participado nosotros. Eso no podía ser de otra manera. Luego creemos que Paco Cabezas ha hecho un buen trabajo, le ha dado atmósfera a la serie. Yo creo que se ha inspirado un poco en el thriller de los años 90, Seven, El silencio de los corderos, que él es muy friki del thriller, y eso está muy bien, que esta adaptación la haga un friki del thriller, está muy bien. Y ha reflejado bien la oscuridad de la novela, sin miedo, con valentía, y yo creo que ha hecho un producto muy guay. No está dulcificada, en todo caso. No está dulcificada en absoluto, no. Es un cañonazo. Las Madres, habéis dicho vuestros mandamientos en un titular, cuando me documentaba, nuestro mandamiento es sorprender y no aburrir. ¿El objetivo está conseguido? Pues yo creo que sí. Por lo que nos dicen los lectores, sí. Justo ahora estábamos hablando con un lector que le había durado el libro 1 día y medio. O sea que digo yo que no lo pasaría mal ese día y medio. Sí, nosotros intentamos mantener ese equilibrio. Creo que por otro lado Carmen Mola ha ido creciendo a nivel de estilo, que escribimos mejor de alguna forma, ¿no? Que tiene más calado literario la novela, pero eso no está yendo en detrimento del ritmo ni del puro entretenimiento, que es lo que tenemos en... Claro, porque claro, la literatura tiene que competir pues, con videojuegos, con internet, con plataformas audiovisuales. Entonces, claro, la opción de querer coger el libro antes que consumir otra serie de formatos, ¿no? ¿Por qué? Sí, no, nuestro rival no son otros escritores, nuestro rival es muchos medios de ocio que antiguamente no existían y ahora sí. Entonces, siempre se hacen campañas de lectura con eso de leyendo vas a ser más culto, leyendo vas a ser mejor persona, y nosotros lo que decimos es sí, todo eso está muy bien, intentamos ser más cultos, intentamos ser mejores personas, pero lo importante es que te diviertas y que tú cojas un libro de Carmen Mola y no puedas parar de leer. Eso que nos dicen adictivo, no se puede dejar de leer, eso es lo principal. Y antes decías nuestros mandamientos, sorprender y no aburrir, no, es al revés. No aburrir es el número uno que los engloba a todos los demás, y sorprender, a ver si lo conseguimos. Y hablando de sorpresas, ¿en qué situación encontramos aquí a la inspectora Elena Blanco tras esos acontecimientos vividos en La nena? Pues esa es una de las sorpresas de la novela, que a Elena Blanco la cogemos en un punto armónico y buscando la luz. Esto es toda una novedad, porque Elena Blanco viene de la oscuridad, de una herida muy dolorosa en el alma, que era la de su hijo, la desaparición de su hijo y todo lo que sucede después al respecto de esto. Y ahora es una mujer que por primera vez cree que merece ser feliz y que puede serlo. Y lo quiere hacer fundando una familia, quiere acoger a la nena y quiere tener una relación de pareja estable con Ángel Zárate. Esos son sus buenos propósitos en el arranque de Las Madres, que como digo es muy novedoso. ¿Qué le pasa a Elena Blanco aquí? Que nosotros, que somos guionistas de profesión, aquí tenemos otro mandato, otro mandamiento que consiste en alejar al personaje de sus objetivos. Eso es el conflicto, ¿no? Ir poniéndole obstáculos por el camino, y en Las Madres también se los ponemos. ¿Y cómo va esa relación con Zárate? ¿Es complicada? Es complicada, sí, tienen... Preguntaban, ¿se casan o no se casan? Y dices, oh, no conoces a Carmen Mola, creo. Pero bueno, lo que estaba contando Antonio, el viaje que hace Zárate es justo el contrario. O sea, igual que Elena la arrancábamos en la novia gitana, muy oscura, bueno, como muy cargada de problemas y tal, Zárate era todo lo contrario. Era un personaje muy idealista, que estaba empezando, que estaba ilusionado por el trabajo en la BAC, y todo lo que ha vivido en la púrpura, en la nena y tal, lo ha ido hundiendo, lo ha ido llevando hacia la oscuridad. Entonces, claro, el viaje de los dos personajes es completamente divergente. O sea, se han cruzado durante un momento a lo largo de las novelas, pero están en puntos muy distintos. Y él está en un momento muy oscuro, en el que no sabe muy bien dónde está la línea entre el bien y el mal, porque bueno, en anteriores novelas Zárate ya ha dado un pasito al otro lado alguna vez. Y entonces ese viaje es ver si Zárate consigue salir de ahí, si consigue remontar o no consigue remontar, y si puede reencauzar su vida para estar con Elena.
Y Jorge, como buenos guionistas, el punto de partida de esta historia pues, tenía que ser impactante. La aparición en dos ciudades distintas de dos hombres muertos destripados y con un feto en su vientre. Y todas las preguntas serían, vale, ¿quiénes son? ¿Por qué tienen un feto dentro? ¿Quiénes son las madres? ¿Qué los conecta? ¿Hasta dónde podemos contar? Pues, a ver, la respuesta a todas esas preguntas es la novela. Realmente todas esas preguntas nosotros nos las hicimos también y claro, decidimos escribir la novela para contestárnoslas, ¿no? ¿Hasta dónde se puede leer? Bueno, pues en realidad la novela tiene una crítica social importante, creo que es la novela más social de Carmen Mola. Hablamos de vientres de alquiler, de mercantilización del cuerpo de la mujer, de hasta qué punto los deseos se pueden cumplir aunque solo cuesten dinero y tengamos el dinero, ¿no? O sea, quiero ser padre, puedo ser padre porque sí, porque lo he decidido, o hay algo... Y una frase que destacan mucho los autores de la novela, que es... los autores, no, los lectores, perdón, los autores somos nosotros, siempre se me olvida. Una frase que se destaca mucho de la novela, que es, en otros países esto es legal, y otro de los personajes dice, sí, pero la pena de muerte también, y eso no quiere decir que esté bien, ¿no? Entonces, el planteamiento moral ese de hasta es razonable lo que se está haciendo, es razonable las madres de alquiler, y lo que hacemos nosotros es traer una granja de madres de alquiler que sabemos que existen en otros países, la hemos traído a España para decir, oye, es que esto es lo que está pasando, piénsatelo. El tema para tratarlo, ¿estuvisteis todos de acuerdo? Sacar aquí, pues plantar sobre la mesa el tema de la gestación subrogada. Bueno, no necesitamos estar de acuerdo, o sea, quiero decir, porque nosotros no hacemos novela de tesis, no hacemos la doctrina o el panfleto. Nosotros hacemos una novela negra que quiere ser trepidante y entretenida, y más que ofrecer respuestas, lo que queremos es lanzar preguntas, que es lo que creo que debe hacer un buen escritor. A menos que quieras hacer novela política, ¿eh? Y ahí, bueno, pues puedes ir en busca de tus acólitos. Nosotros no queremos acólitos en esto, es lanzar preguntas, proponer una reflexión de un tema que yo creo que está increíblemente invisibilizado, es el asunto de la gestación subrogada, y ya está, nada más. Algún personaje ocasionalmente se pronuncia y mostramos distintas formas de llegar a la gestación subrogada para, bueno, ofrecer un abanico amplio, yo creo, complejo, y enseñar un poco los claroscuros del tema. Ya está. Por tanto, no necesitamos conciliar una opinión al respecto, porque nosotros no estamos dando nuestra opinión. Hablabas de que algún personaje daba su opinión al respecto. ¿Qué personajes podríamos destacar aquí? Porque supongo que en cada novela unos tienen más presencia que otros. Sí, vamos jugando, aparte de lo que hemos hablado antes, ¿no? De la evolución de Elena y Zárate, que vienen a ser siempre los personajes centrales de las novelas. En esta novela cobra mucho protagonismo Reyes Rentero, ¿no? Que se infiltra dentro de una brigada de policía y todo eso. Es un personaje que nosotros presentamos en La Nena y que nos gustaba mucho. En La Nena no tuvo mucho tiempo de lucimiento, digamos, pero nos gustaba mucho el personaje y nos daba la sensación de que podía llevar perfectamente una trama de la novela, porque tiene un conflicto muy chulo dentro. Es un personaje que tiene un conflicto de identidad por un lado, no un conflicto, ya lo tiene muy claro, pero para otros es un conflicto. Y de repente llevarla a esto, algo que nos apetecía también mucho, que era montar la trama de un topo, que es prácticamente un clásico dentro de la novela negra, ¿no? Alguien que se infiltra dentro de una brigada de policía corrupta. Nos parecía muy interesante que eso lo viviera Reyes, ¿no? Porque de repente se encontraba en un sitio en el que en teoría eran los malos, pero no son tan malos. Y entonces ella viene de los buenos, pero los buenos tampoco son tan buenos, ¿no? Y entonces esa cosa indefinida entre el bien y el mal nos parecía muy interesante para que lo viviera Reyes. En algún comentario en internet, ¿no? Sobre vuestras novelas, los lectores decían, vale, se puede leer de forma independiente, pero aquí más que nunca prima el orden para tener más coherencia a toda la historia. Bueno, se puede leer de forma independiente porque cada una de las novelas tiene un caso que se resuelve en la misma novela. Lo que pasa es que hay muchas cosas de los personajes, muchas
que van evolucionando, que es una cosa que nos gusta mucho, ¿no? Y entonces, claro, si te las has leído todas, hay detalles que a lo mejor entiendes que si te lees solo Las Madres, tú entiendes la novela, no pasa nada. Procuramos dar además pinceladas de cosas que han pasado antes para, si hay algo que no lo tienes claro, bueno, aquí está, lo sabes. Pero evidentemente vas a saber mejor por qué Zárate se porta como se porta si conoces lo que pasó en el final de la nena, o vas a ver la necesidad que tiene Elena de contactar de una manera sentimental, ¿no? con Mijaela, con la nena, si sabes no solo de dónde viene la nena, sino también qué pasó con el hijo de Elena Blanco. Entonces lo disfrutas más. Lo que no quiere decir que no puedas leerla perfectamente, puedas leer solo Las Madres, porque nos empeñamos mucho en hacerlo así. No vaya a ser que perdamos lectores solo por, no, es que me podría leer esta, pero no me quiero leer 4. No, pues entonces léete esta, tú no te preocupes. Lo que sí nos han contado a veces son lecturas desordenadas, ¿eh? Sí. O sea, que de repente entrar por Las Madres o entrar por la nena y decir, bueno, ya ahora me lo leo desde el principio, ¿no? Porque intuyes más o menos qué hay de los personajes, pero bueno, vuelves atrás y lees desde la novia. La escritura de una saga con un personaje o un par de personajes protagonistas tiene más complicación. Lo digo porque el otro día entrevistamos a Lorenzo Silva, claro, entregaba la 13ª de sus guardias civiles, Bevilacqua y Chamorro. Digo, esa evolución del personaje, no sé si es más complicado mantener la coherencia de todos y cada uno de ellos o no. Yo creo que no es más complicado, yo creo que está muy bien recoger en Las Madres, casi en las primeras reuniones es, vale, ¿en qué punto está Elena Blanco? Vamos a ver a dónde la llevamos. ¿En qué punto está Zárate? Ya tienes parte del trabajo hecho, no tienes que partir de cero. Es verdad que a veces dices, ¿y qué demonios le puede pasar más a este personaje, ¿no? Eso ya, digamos que indicaría un cierto agotamiento, ¿no? de la serie. No nos ha pasado todavía, ¿eh? Con Elena Blanco veíamos clarísimo dónde podíamos recogerla. Creo que Zárate estaba en un punto perfecto para recogerlo en Las Madres. Reyes necesitaba subir en protagonismo y la subimos muchos, quizá casi la protagonista de la novela, Reyes, o una de ellas, junto con Elena Blanco. Hoy he oído una frase en una entrevista que le estaban haciendo a Paco Mir antes que a nosotros, que decía, o es fácil o es imposible. Sí, sí. Y me ha gustado, he dicho, esta la voy a usar. Y ya la he usado. A mí también me gusta esa frase. De todas formas, no hemos llegado a la novela 13 como Lorenzo Silva. Entonces, es posible que cuando estemos en la 13... Cuando estéis en la 13 os pregunto de nuevo. No vuelves a preguntar, hombre, a ver cómo lo llevamos. Si en la 4ª ya no sabemos qué hacer con los personajes, eso diría muy poco en nuestro favor, que mal hemos construido estos personajes si ya en la 4ª no sabes qué hacer con ellos. Eso es verdad que nos podría pasar en la 10ª, no sé. Tendría que hacer un quiz de esto. ¿En qué novela sucede esto? Pues lo vamos a fallar todas. Y en esta autoría colectiva decís, sin escaleta no eres nadie. O sea, tiene que haberla. Pero yo creo que tiene que haberla hasta en la vida. O sea, que todos deberíamos hacernos una escaleta al salir de casa por la mañana para ver lo que vamos a hacer. Lo que pasa es que la gente le llama agenda. Pero es una escaleta. Es una escaleta. Hablabas antes de qué demonios pasa en cuanto a los crímenes o los asesinatos que van a poder leer los futuros lectores. ¿Cómo de intrincado es o cómo lo habéis montado para que vuelva a enganchar de la forma que lo hace? Es un poco misterioso. O sea, a nosotros es un poco, tú lo has contado antes, o sea, todo lo que nos interesa de ese cadáver que aparece al principio de la novela son las preguntas que genera, ¿no? Y al final esas preguntas son lo que son el enganche del lector, es la necesidad de responder a esas preguntas. Al final uno cuando va construyendo una historia va generando continuamente preguntas al lector y la necesidad de dar respuesta a esas preguntas es lo que genera el enganche. Ahora, la dificultad está en que las preguntas tengan interés, digamos, o sea, que los misterios, los enigmas que vas planteando, nosotros planteamos muchísimos, porque tú tienes ese de inicio, pero nosotros intentamos que esas preguntas estén en cada uno de los capítulos. Que prácticamente cada capítulo termine en alto, termina con una pregunta de alguna manera, ¿no?
y con una necesidad de respuesta, y entonces el lector tiene que ir al siguiente capítulo Claro, para, la pregunta le interesa y busca la respuesta. para saber qué era. Por ejemplo, lo más sencillo, ese primer hombre que aparece, ya es un misterio averiguar quién es. No es nada sencillo encontrar la identidad del hombre que aparece con un costurón en la tripa de la furgoneta, ¿no? Entonces todo eso, y que lo que vayas descubriendo tenga su interés también, o sea, que no sea una tontería, digamos, sino que bueno, las capas que vas teniendo es como, como una cebolla, ¿no? Lo que vas destripando también sea chulo. Pues eso es conseguir que... ¿Y se busca incomodar al lector? A mí no sé a vosotros. No, a mí me gusta intrigar al lector y también puede ser que me guste hacerle pensar un poco en aspectos de la sociedad, de la realidad. Ese es, digamos, el lado crítico de la novela negra, que es un ingrediente de la novela clásica, ¿no? La novela negra clásica. Incomodarle, no. A mí lo que me interesa es generarle emociones y alguna de esas emociones puede ser la angustia, y el miedo o el asco. Hay emociones que pueden resultar incómodas, pero no me interesa por meterle el dedo en el ojo al lector. Me interesa generar emociones de todo tipo. El lector quiere emociones. Fíjate en una cosa, que nosotros cuando no sabía nadie quiénes éramos, no nos enfrentábamos a estas preguntas. Y entonces, claro, pues tampoco habíamos teorizado muchas de las cosas de la novela, y ahora que lo fundamental, porque siempre decimos que es verdad que desde que hemos salido del anonimato es el encuentro con los lectores, que eso está muy bien, es el ir a Feria del Libro, los clubes de lectura, todo esto está muy bien, pero también es tener que teorizar sobre lo que hacemos, ¿no? O sea, que de repente tú nos dices, ¿os gusta incomodar? Y nos tenemos que mirar los dos como... Pues, no sé, nunca lo he pensado. Nunca lo he pensado, y yo creo que no, pero a lo mejor mis compañeros me dicen, sí, tú no te has enterado de nada. Hacemos esto para tocar las narices y me tengo que ir de Carmen Mola. Yo creo que eso, a lo que decía Antonio, yo sumaría también que lo que sí buscamos es crear dilemas. Al final, no sé quién lo decía, que la novela negra es una novela moral, es fundamentalmente una novela moral. Y eso sí lo jugamos mucho, es decir, los personajes no saben muy bien no hay malos absolutos, no hay buenos absolutos en la novela, ¿no? Y que el lector entre en esos territorios y nos parece interesante, que no sepa si lo que está haciendo Elena está bien o mal, Zárate, o incluso personajes que son malos, en teoría, ¿no? Que participan dentro de la explotación, ¿no? De la que hablamos en Las Madres, pues tienen sus motivos y tú podrías ser ellos, ¿no? Entonces todo ese juego que son dilemas morales, al final, sí lo jugamos mucho en la novela. Habéis dicho, se nos acusa, no sé si ha sido Antonio, se nos acusa de ser violentos, pero lo que nosotros hemos querido siempre es explorar la maldad, preguntarnos qué lleva a la gente a cometer esos delitos. ¿Habéis encontrado la respuesta? No, yo no he encontrado la respuesta. No sé si yo dije esa frase porque nos han hecho... No lo sé. No le he apuntado, fíjate tú cuál de los tres. No, lo que sí que veo en el retrato de la violencia, que de eso sí hemos hablado muchas veces, a mí lo más curioso de todo es que nuestras novelas las leen hasta 3 generaciones, el padre, la abuela y el nieto o la nieta. Nos lo dicen en muchas firmas, o sea que al final resulta que estamos escribiendo para todos los públicos con una propuesta que es bastante extrema, o sea, son crímenes truculentos, un retrato de la violencia sin tapujos, muy descarnado, y a la gente le gusta. O sea, a la gente eso le está gustando, no segrega al lector, no está dejando fuera a la gente está entrando. ¿Por qué a la gente le interesa la violencia? No lo sé, pero esto sucede. Y no, es como cuando te dicen, no mires, pero miras. Sí, exactamente. O sea, está claro que interesa. Ahí tenemos una pulsión morbosa hacia la violencia, hacia el mal. En los accidentes de tráfico nos ponemos a mirar todos, a ver qué pasa y generamos el atasco. Las historias de sucesos interesan, los crímenes interesan, pero no sé por qué, yo no tengo respuestas. Vamos a ir terminando. Supongo que Carmen Mola existirá mientras os estéis divirtiendo, los tres. Es lo que decimos siempre, hay dos condiciones para que Carmen Mola siga existiendo. Una, que nos divirtamos, y otra, que la gente siga esperando nuestras novelas. El día que saquemos una novela y a nadie le importe y se vendan media docena de ejemplares y tenga una crítica ni bien ni mal, pues diremos, oye, hasta aquí hemos llegado.
Y esa es la primera condición. Y la segunda condición es pasarlo bien. O sea, mientras en las reuniones sigamos planteando una situación cualquiera y empecemos los tres a decir cosas, salgan 30 ideas distintas, 25 de ellas barbaridades, 4 malas y una que dices, oye, si vamos por ahí puede pasar esta otra cosa, entonces nos lo pasamos bien. Y después el mayor peligro era estar un año que llevamos de promoción después del Premio Planeta y de repente en Valladolid tirarnos los trastos a la cabeza, pero no, tampoco ha pasado, o sea, nos seguimos llevando bien, nos seguimos divirtiendo, pues... Yo creo que sería Mola interesante seguirá. veros el making of de esas reuniones. Sí. ¿Cómo se hizo Carmen Mola? Sería divertido. Sí. Se descubriría que hablamos menos de literatura que de fútbol. Acabaríamos Bueno, en la, igual también acabaríamos en la forma parte de la cárcel, sí. trama. No sería bueno. No sería bueno. No sería buena idea. Y vamos a terminar con qué os da y qué os quita Carmen Mola, ya que estamos hablando del proyecto que tenéis en común los tres. Me ha encantado esa frase de Carmen Mola, es como la madre de Psicosis, reclama mucho y es muy tirana. Se ha vuelto muy tirana en el sentido de que nos reclama mucho tiempo y nos ha quitado tiempo, eso está claro. Nos ha dado un éxito, nos ha dado visibilidad, nos ha dado lectores y eso está muy guay. Eso es algo que a un escritor le cuesta mucho conseguir. Todo ese reconocimiento está muy bien y lo que nos ha quitado básicamente es el tiempo para hacer otras cosas o para sacar adelante novelas personales. Pero bueno, hay que intentar encajarlo todo. ¿Y Jorge, qué te da y qué te quita? No, nos ha dado eso, una presencia que yo por lo menos con mis novelas personales pues no había conseguido y me ha quitado pues tiempo y ganas de escribir novelas personales. Es decir, en total, si escribiendo esto me van a leer y tal, pues si se me ocurre algo muy bueno les diré a mis compañeros, oye, vamos a hacer esto. A ver, sí. ¿Y tú, Agustín? Sí, es que los tres vivimos exactamente lo mismo. Y lo que no sabemos ahora es el después. Yo eso lo dejo ahí como, ahora cuando saquemos novelas, vamos a decir en solitario, que es como de banda. Sí. Es que de momento no tocan juntos porque va a lanzar en solitario y luego vuelven. Eso es. Entonces, a ver qué es lo que pasa después, a ver qué es lo que... cómo nos afecta el mundo Carmen Mola cuando saquemos esos trabajos en solitario. Si uno triunfa, los otros se van a enfadar. Ahora Se repárese. pueden abrir heridas. Bueno, heridas hay muchas y en la novela, así que muchísimas gracias a los tres, un placer. Muchas gracias a ti.